Imagina una noche fría y lluviosa. En el callejón detrás de un restaurante de lujo, un niño descalzo, con ropa sucia y rota, hurgando en un cubo de basura. Es Lucas, apenas 9 años, con los ojos grandes de hambre y esperanza, buscando solo un pedazo de pan, no solo para él, sino también para el perro callejero que se volvió su mejor amigo. De pronto, una voz fuerte asusta a Lucas. Se congela. Un hombre elegante, millonario, lo mira sorprendido y frío. Lucas intenta huir. El pan cae en el lodo, el perro ladra. Alguien finalmente va a ayudar, o todo va a empeorar aún más para ese niño. ¿Y por qué esa escena logra conmover tanto a aquel millonario? Lo que ocurre en los minutos siguientes tiene el poder de cambiar vidas para siempre. Quédate aquí conmigo, porque lo que ese empresario hace después te va a emocionar profundamente. Todo es silencio, salvo el ruido de la lluvia fuerte golpeando el asfalto y los cubos de basura. El viento pasa helado entre las paredes del restaurante elegante, levantando bolsas plásticas que escapan de los basureros, rozando las piernas delgadas de Lucas. Está ahí, detrás del edificio, ese lugar que nadie mira, solo quien realmente lo necesita. Lucas sostiene un pedazo de pan viejo. Ni siquiera se sabe cuánto lleva ese pan ahí dentro. Probablemente ya tiene 2 o 3 días de lluvia, viento y miradas de desprecio de los empleados que tiran todo apurados. Su manita, negra de mugre, agarra el pan con cierto respeto. Mira de un lado a otro, siempre esperando que llegue algún guardia gritando, igual que la otra vez. Pero hoy no hay nadie, solo él y amigo, ese perro que parece entenderlo todo. El bicho mueve la cola, se sienta al lado sin quejarse, solo mirando a Lucas como si creyera que todo va a salir bien, aunque sea solo una noche más de esas donde el hambre supera el sueño. Lucas no dice nada, pero tiene alegría en la mirada. Mira al perro, le enseña el pedazo de pan como si fuera un trofeo. Hasta se nota una sonrisa en la comisura de los labios, de esas que solo los niños pueden dar incluso cuando todo va mal. Parte el pan en dos, bien despacio, las manos temblando de frío y quizás un poco de miedo, pero con mucho cuidado de no perder ni una miga. Le da la mitad a amigo, que la toma de un lametazo rápido, moviendo más fuerte el rabo como diciendo sabía que me tocaría a mí. Lucas observa al perro masticando. Sostiene la parte que le quedó, pasando el pulgar por el borde duro del pan. Está frío, duro, hasta un poco mohoso, pero se mete un pedacito en la boca, mastica despacio, sintiendo quizá más el dolor de estómago que el sabor a cualquier cosa. Aún así, da gracias en silencio y mira al cielo, donde no se ve ninguna estrella. Solo nubes pesadas, cortadas por los postes de luz de la calle, iluminando charcos y gotas. El frío cala sus pies descalzos. El suelo está mojado, un revoltijo de agua de lluvia y mugre. Lucas mueve los dedos, intentando calentarlos, pero enseguida se rinde. No hay nada que hacer. Se sube el abrigo viejo lo más que puede, ese al que ya ni le queda cremallera. Se pueden ver los huesos debajo de la ropa demasiado floja para él. Las mejillas hundidas, la mirada profunda, y aún así, al fondo, todavía brilla un poco de esperanza, esa que nadie enseñó, pero que nunca ha perdido. De vez en cuando, Lucas cierra los ojos para sentir la lluvia fina en la frente. Respira hondo. El olor a basura se mezcla con el perfume caro que sale del restaurante cada vez que alguien abre la puerta trasera. Piensa en lo bonito que debe ser allá dentro, las sillas relucientes, servilletas limpias, la gente conversando sin prisa. Sueña con ser uno de los camareros, como ese señor que siempre le da los buenos días, aunque sea rápido. Sería otra vida. Pero por ahora, solo tiene a amigo y aquel pan viejo. Lucas vuelve a repartir, esta vez un trocito pequeño. Le da otro pedacito al perro, que le lame los dedos. La mano de Lucas tiembla no solo de frío, sino de cansancio. Se nota que ha sido una noche difícil. Tal vez no ha comido nada desde ayer por la tarde. Aún así, el niño elige sonreír. Acaricia la cabeza del perro, le dice bajito, como si contara un secreto. Hoy fue una buena noche, ¿verdad, amigo? Lo logramos. El perro entiende, o al menos lo parece. Cierra los ojos y apoya el hocico en la rodilla de Lucas. Adentro del restaurante, nadie mira, nadie piensa en quién está fuera. Solo las luces intensas iluminando platos caros y voces que hablan alto de negocios, como si el mundo de esos dos ahí en la acera fuera otro planeta. Lucas acerca el perro a su lado. Se sienta en el suelo helado, apoyado en la pared de ladrillos. Le castañetean los dientes, abraza las piernas para calentarse lo máximo posible. Pero el orgullo no lo deja llorar. Solo mira la calle ancha, las luces de los coches que pasan de vez en cuando, imaginando a su madre,
si estaría orgullosa de que su hijo no se haya rendido ante la rabia ni la desesperación. Se nota en sus ojos que la nostalgia aprieta, pero el hambre es más urgente. Aún así, reza por lo bajo, no para sí mismo, sino por todos los que no tienen madre ni comida, igual que él. Esa generosidad, nadie se la enseñó. Nació adentro, se quedó incluso después de tanto sufrimiento. Poco después, Lucas oye el ruido de un coche acercándose. Se encoge un poco, con miedo de que lo echen, pero no suelta al perro ni el resto de pan. Solo siente su corazón latir más rápido, esperando que pasará esta vez. La noche aún promete ser larga. La lluvia golpeaba fuerte el asfalto, ese sonido constante que parece atravesarlo todo, hasta los pensamientos de la gente. El conductor del coche negro abrió la puerta con cuidado de no mojarle el traje al pasajero. Y de ahí salió Gustavo Lacerda, siempre tan impecable, hoy con un traje gris oscuro, el cabello peinado demasiado en un clima tan feo. Ni siquiera mira bien al cielo, solo ajusta la corbata y cierra la puerta rápido, pisando el charco de agua sin mucha paciencia. No era noche para llegar caminando. Un taxi tocó el claxon a lo lejos, las luces de la calle parpadeaban reflejadas en la puerta de vidrio del restaurante. Solo que, en vez de entrar por la puerta principal como siempre, Gustavo decidió rodear por una llamada importante que no quería hacer en el salón elegante, lleno de gente hablando fuerte. Sostiene el celular en la mano, ya pensando en números, en el contrato, en esa mesa grande que lo esperaba. Pero entonces viene un ruido distinto, apagado por el agua y el paso de los autos. Sus ojos, acostumbrados solo al lujo y al brillo, captan un movimiento en la esquina del edificio, al fondo. Se detiene por reflejo, y ve a aquel niño agachado, rebuscando en la basura. Es una escena que casi ni debería estar en su cabeza, no encaja con el perfume caro dentro del restaurante. Pero está ahí. De verdad. Lucas parece una sombra flaca bajo la luz naranja del poste. El pelo mojado cae en la cara, pegado a las cejas. Sus pies, pequeños, están negros de la suciedad del día entero vagando. La ropa pegada al cuerpo, camiseta descolorida de los Vengadores, el short azul tan roto que ni parece ropa de verdad. Lucas ni se da cuenta de que lo miran, tan concentrado está en el trozo de pan que pescó de la basura, un pan dormido, hecho cebras, nada hermoso. Aún así, el niño lo mira con brillo en los ojos, como si fuera un tesoro. Por un segundo, Gustavo se queda ahí, fijamente, mirando la escena. Hay algo extraño en eso, una mezcla de rabia, confusión, incomodidad latiéndole en el pecho. Pero su rostro permanece rígido, el ceño fruncido. Respira hondo y decide actuar con ese aire de quien siempre tuvo que demostrar autoridad. Su voz suena fuerte, sin pensarlo, casi instintiva, como alguien que acaba de ver algo que no tolera. Lucas se asusta. El cuerpo del chico se encoge de inmediato, acercando el pan al pecho como protegiendo un secreto. Sus ojos grandes ahora apuntan arriba, encarando a Gustavo como si el mundo entero se hubiera congelado. La lluvia parece incluso arreciar en ese instante. Las gotas corren por el rostro de Lucas, mezclándose con algo entre terror y vergüenza. No dice nada, solo mira y aprieta el pan, respirando fuerte. Sus manos pequeñas tiemblan un poco, de frío y quizás de miedo a ese hombre tan arreglado frente a ellos. Gustavo da 3 pasos hacia adelante, los zapatos brillando a pesar del agua, y se detiene, manteniendo distancia. Entrecierra los ojos, como si tratara de entender lo que ve. ¿Qué haces ahí? ¿No sabes que esto es para la basura? ¿Quién te dejó aquí, niño? La pregunta cae pesada, sin tacto. Lucas muerde su labio ya partido e intenta hablar, pero solo mueve la cabeza como no sabiendo si debe o no decir la verdad. Siente el pecho apretar. El olor a comida rica del restaurante duele más ahora. Parece que invade su estómago vacío solo para recordarle que ahí, dentro existe otro mundo. Amigo, el perro, mueve la cola bajo la lluvia, mirando entre los dos hombres. Si tiene miedo, no lo muestra. Solo observa, como quien está listo para saltar si pasa algo. La boca de Lucas se abre un poco, pero solo logra susurrar, «Perdón, señor». Y baja aún más la mirada, intentando desaparecer. Sus manos ya están demasiado sucias, tiznadas de días hurgando bolsas de comida vieja. El tiempo se detiene en ese silencio que nadie quiere. Solo la gota de agua, el viento cortante, y 2 mundos casi nunca cruzados mirándose ahí. Gustavo siente algo distinto, que no entiende de primera, tal vez un recuerdo de tiempos difíciles, o solo un aguijón de algo dormido. Pero su rostro no cede. Permanece serio,
hasta enojado, intentando mantener la compostura de quien todo lo soluciona con dinero o una orden. Pero ahí, frente a ese chiquillo escuálido y empapado, nada de eso parece funcionar bien. Lucas da 2 pasos atrás, tropieza con una tapa de botella tirada en la acera, pero se sostiene. El pedazo de pan se le resbala de la mano y cae al suelo, deshaciendo migas. Mira el pan, mira al hombre, y cierra los ojos fuerte para no llorar. Muere de ganas de huir, desaparecer, pero ni encuentra valor en sus pies fríos y cortados. Gustavo observa todo, callado. Los zapatos caros mojados, el frío calándole bajo el saco. Se da cuenta de lo desconcertado que está. Por fuera sigue siendo el hombre dueño de todo, pero por dentro, algo empieza a ceder. Una molestia vieja, surgiendo despacio, agitándole recuerdos que no quería remover. Aún así, no dice nada que muestre preocupación. Por ahora, solo el silencio, roto a ratos por el ladrido del perro o un trueno lejano. Y el tiempo pasa lento, como gota de agua bajando por la barbilla de Lucas. Gustavo hace ademán de dar otro paso, pero se detiene. Ve que un movimiento de más puede espantar de una vez a aquel niño, que ya parece tan pequeño ante el mundo gigante alrededor. Todo lo que existe en ese instante es la mirada angustiada del niño, las manos vacías, y ese hombre rico que finalmente se permite sentir un poco del dolor que trae en la memoria. Solo que todavía no sabe qué hacer con eso. En ese momento, el pecho de Lucas parecía a punto de explotar. Ni notó el ruido de los coches ni el aroma de la pizza que salía de la cocina. Solo sentía su propio corazón latiendo demasiado fuerte. Sus manos temblaron, casi rajaron la bolsa de basura mientras intentaba tomar un trozo de pan. Aquel pan ya mojado, pero aún así tan valioso para quien no tiene nada. Cuando oyó la voz grave detrás de él, fue como recibir un susto de esos que te dejan sin aire. Lucas miró de reojo y vio los zapatos caros del empresario en el charco. El reflejo de las luces de la entrada brillaba en la carrocería del coche cercano, pero Lucas solo se fijó en la mirada del hombre. Dura, desconfiada, irritada como todos los adultos que ha conocido en esas noches frías. Parecía que nadie le preguntaba nada sin levantar la voz. Aún así, Lucas intentó juntar el mísero pedazo de pan, fingiendo que no oía nada. Era costumbre, casi instinto. Una mano rápida, la otra lista para soltar todo y correr. Pero esta vez, la mano falló. El plástico se le resbaló, el pan cayó al piso, directo en un charco que salpicó su pierna delgada, los dedos ya expuestos. El empresario habló de nuevo, más firme aún. Lucas ni escuchó toda la frase. Sintió el sudor frío bajándole por la espalda. El frío de la lluvia ya estaba pegado en su camiseta fina, y ahora también sentía vergüenza. No solo miedo, sino vergüenza en serio. Vergüenza de estar ahí, de que lo viera, de solo querer un resto de comida. Dejó todo en el suelo, incluso la esperanza de comer esa noche. Aterrorizado, miró al perro callejero, ese mestizo flaco que siempre lo seguía. El amigo movió la cola, mirando al hombre como si intentara decir, no le hagas daño, por favor. Pero Lucas solo quería esfumarse. Su cara se puso roja, los ojos se le llenaron de lágrimas. De un salto, Lucas giró el cuerpo, salpicando agua atrás. Corrió sin pensar a dónde. Corrió descalzo, sintiendo cada piedra, cada trozo de vidrio oculto en el barro. La lluvia se volvió más fuerte, fría, golpeándole la cara como bofetadas. Tropezó, casi cayó, pero no frenó. El estómago le dolía, le ardía por dentro, como si se hubiera hecho una roca. Pero solo quería salir del alcance de aquella mirada. Por algunos segundos, lo único que se oía eran los pies de Lucas chapoteando en el agua sucia y la voz del hombre que lo llamaba, ahora dudando. Amigo ladró fuerte, moviendo la cola, sin entender la prisa del niño. Lo más doloroso era mirar atrás. Lucas nunca miraba, pero esa noche sí lo hizo, de reojo, solo para asegurarse de que no lo seguían. Vio a Gustavo parado junto al bordillo, el traje empapado, como sin saber si entrar en el restaurante o hacer otra cosa. El frío ya no era solo del clima. Era un frío interior, de esos que duelen más que el viento helado. La vergüenza se le pegaba en las costillas. ¿Por qué tenía que ser tan difícil solo pedir un pan? ¿Solo intentar no robar, como le prometió a su madre antes de que se fuera? Daban ganas de gritar, pero solo apretó el paso de nuevo. Mientras corría hacia el callejón oscuro, Amigo fue tras él, empapado hasta la punta de la cola. El perro tropezó con una piedra, se detuvo, sacudió el agua, miró al millonario como pidiendo ayuda para entender. Gustavo se quedó allí, igual, callado, mirando el pan sucio desparramado en el suelo.
Los coches pasaban despacio por esa parte de la calle, y la joven de la caja del restaurante miraba con desprecio desde la ventana, como quien ve una mugre que no quiere cerca. Por un instante, todo se quedó en pausa. En el fondo, Gustavo sintió algo extraño. Era tristeza, era rabia de no saber qué hacer. Era algún recuerdo viejo mezclado en la lluvia. Levantó la mano, casi para llamar otra vez, pero no salió ninguna palabra. El frío también le subió por la espalda, pero era distinto. Era un frío de quien ha visto algo que no quiere olvidar. Lucas se escondió en un rincón ahí, cerca, respiración entrecortada, intentando calmarse. Se abrazó las rodillas para darse calor. El estómago rugió fuerte. Amigo apoyó la cabeza en el brazo de Lucas, intentando lamerle la cara para consolarlo. El niño sonrió apenas, una sonrisa débil, agradecido solo por no estar solo. Siempre le prometía al perro, algún día entraremos por la puerta principal de ese restaurante. Y en ese momento, parecía imposible. La lluvia caía más fuerte aún, haciendo que los charcos fuesen más grandes. Los coches lanzaban agua a la acera. El olor a basura parecía peor con el agua empapando todo. Pero aún así, Lucas cerró los ojos un segundo, intentando recordar a su madre. Intentando recordar cómo le decía que la honestidad es lo que hace grande a la gente, aún sin nada, aún con vergüenza. Mientras tanto, Gustavo seguía allí parado, sintiendo esa punzada en el pecho. El sonido del perro, los ojos de Lucas, era como si hubieran abierto una puerta dentro de él. El empresario nunca había querido sentirse vulnerable. Pero ahí, bajo la lluvia, no pudo moverse. Se quedó mirando el callejón oscuro, las huellas de pies pequeños en el agua, y sintió ganas de hacer algo, aunque no supiera qué. El restaurante quedó atrás. Las luces y el olor a comida solo aumentaban la soledad de quien estaba fuera. Y Lucas, ya lejos, pensaba, solo una noche más, aguantar hasta mañana. Pero, en el fondo, aunque empapado y lastimado, todavía quería que alguien lo viera, no solo a él, sino también al perro. Quería ser visto sin ser tratado como un problema. Y en esa noche lluviosa, mientras todo parecía terminar como siempre, había algo diferente en la mirada del hombre rico del otro lado de la calle. Lucas no lo veía, pero sentía un escalofrío, como si en ese instante algo estuviera a punto de cambiar. Aunque no lo creyera de verdad, dejó que la esperanza se quedara despierta, al menos hasta que el frío se durmiera. La puerta del restaurante estaba ahí, reluciente y llena de espejos, pero Gustavo no podía levantar el pie para cruzar. Siguió de pie bajo el toldo, la mano todavía mojada por la lluvia, apretada en el bolsillo del saco. Afuera, el ruido de la ciudad se oía apagado. Claxon, llantas salpicando, ese sonido de noche lluviosa que parece no acabar nunca. En el cristal, se veía su propio reflejo deformado, lleno de gotas resbalando. Pero por un momento, fue como si viera a otra persona. Un niño pequeño, pie delgado, cabello oscuro pegado en la frente, descalzo en el lodo. La cara no era exactamente la de ahora. Era casi como ver su propio rostro antiguo, de ese tiempo que casi nadie conoce. Cerró los ojos, respiró hondo. Era una sensación rara, pesada, como tener una manta mojada encima. No era solo culpa, era más. Un recuerdo, una nostalgia apretada. De muy atrás, mucho antes de los trajes caros, de firmar contratos y ver su nombre en el periódico. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza los cubos, el suelo, las plantas. Y Gustavo se sorprendió recordando aquella época en la que también corría a esconderse de la lluvia. Cuando cada tormenta era un reto, y el frío se metía hasta los huesos. Había noches en las que soñaba con pan. Solo pan, caliente, con olor. Pasaba hambre y sabía que pedir estaba mal, pero a veces no había de otra. Él también buscaba en la basura, miraba a los otros niños con envidia porque tenían un pedazo de fruta vieja. La cara de Lucas, con esa mirada asustada pero llena de esperanza, se le quedó grabada a Gustavo. Podía ver al niño agachándose junto al cubo, esa prisa de quien sabe que anda mal, pero desea tanto algo que el miedo no lo detiene. Y cuando gritó, ni habló, solo gritó, se vio el susto en todo el niño, en los ojos, en la manga de la huida, en los pies lastimados golpeando el piso mojado. Un nudo le subió a la garganta, y Gustavo se quedó ahí, parado, sintiéndose culpable por gritar. Como si le estuviera gritando a sí mismo, muchos años atrás. Había un dolor raro adentro, mezclado con rabia, no hacia el niño, sino hacia todo. Lo injusto del mundo, como nadie miraba a niños como Lucas. Lo sabía porque, en el fondo, a él tampoco lo miraron nunca. Y ahora, con tanto poder,
tanto dinero, se sentía pequeño parado ahí, ante el restaurante lleno de luz. Oyó un ladrido y miró hacia atrás. El perro, al que el chico llamaba amigo, había parado junto al basurero, mirando en dirección a donde Lucas huyó. El bicho movía la cola, como si lo entendiera todo, sin juzgar. Más que compañero, era la familia de ese niño. Era amigo de verdad, de los que nunca abandonan. Mientras el viento frío le entraba por la camisa, Gustavo notó que temblaba un poco. No de frío, sino de recuerdo. Un peso antiguo, como un secreto viejo creciendo dentro. Se quedó pensando, ¿y si fuera él? Si algún hombre de traje le hubiera dado una oportunidad, una palabra amable, ¿habría sido distinto? En el fondo, Gustavo siempre quiso ser visto. Cuando era niño, vendía caramelos en los semáforos, y nadie lo miraba a los ojos. Era como si fuera invisible de verdad. Siempre sintió que para existir debía esforzarse el triple. Hoy, mirando atrás, veía que el tiempo no borra eso. Solo va tapándolo con otras cosas: dinero, éxito, coches. Pero aquel hueco antiguo seguía ahí. Dio un paso atrás, apoyándose en la reja fría de la puerta. Respiró hondo, intentando tragarse todo, dejarlo pasar. Pero no podía. La imagen del chico flaco, el miedo, la mirada, el pan cayendo en la acera, todo se le mezclaba en el pecho. Los flashes de su infancia venían fuerte: cenar solo cuando sobraba, dormir con hambre, prometerse que un día nadie lo mandaría. Quería olvidar, pero no podía. El olor a comida buena venía de la cocina y se mezclaba con el de basura mojada, tan parecido al olor de su infancia. Aquella mezcla era casi insoportable. Recordaba cuando, de niño, espiaba por las ventanas de los restaurantes queriendo solo una oportunidad, solo una rebanada de pastel, un plato sencillo. Nadie ofrecía. Sabía de memoria la cara de los camareros, de los cocineros, pero nadie sabía su nombre. Ahora era distinto. O lo debería ser. Pero sentía una distancia enorme, como si el pasado aún le retuviera la mano, jalándolo hacia atrás. Se le humedecieron los ojos, pero parpadeó fuerte. No había espacio para debilidad allí. Aún así, no podía controlar el corazón acelerado. Vio de reojo a la anfitriona del restaurante llamándolo, saludando para que entrara, el cabello bien peinado, sonrisa de trabajo. Debería entrar, centrarse en la reunión, pero no quería fingir que no había pasado nada. Por unos segundos, pensó: ¿cuántos niños como Lucas habrá? ¿Cuántos chicos invisibles andan por aquí, soñando con ser alguien? ¿Quién los mira? ¿Quién les da una oportunidad de verdad? Se sintió pequeño, una vez más. No por los negocios, no por el dinero, sino por ser adulto y todavía no saber qué hacer ante el dolor de un niño. El rostro de Lucas volvió a su mente. El chico intentando no llorar, la mano temblando, el perro mirándolo como si leyera pensamientos. Era imposible no verse en esa mirada. Era imposible no recordar ese tiempo de ser invisible, de querer ser visto y solo encontrar silencio alrededor. Y ahí, de pie en la puerta de ese restaurante al que siempre deseó entrar de niño, Gustavo sintió unas ganas casi dolorosas de cruzar esa línea entre quien mira y quien finge que no mira nada. No sabía bien qué haría, pero sí sabía que no podía simplemente abrir la puerta, sentarse a la mesa y seguir la vida. Algo había cambiado. Algo viejo estaba despabilando. Y era imposible ignorarlo. Gustavo se quedó ahí parado, de lado, aún con el paraguas cerrado goteándole de la muñeca. No sabía bien qué decir ni qué hacer. El niño era aún más pequeño de lo que parecía antes, ¿sabes? Encogido a la sombra del basurero, abrazando ese trozo de pan mojado con las dos manos temblorosas, como si fuera oro. El perro, amigo, lanzó un ladrido bajito, afónico de tanto frío. Por un momento, lo único que se oía de verdad era la lluvia golpeando el tacho y el motor ronco de algún camión que pasaba lejos por la avenida. Lucas se quedó ahí, quieto, atento a cualquier movimiento de Gustavo. El niño estaba listo para correr. Se notaba en sus piernas flexionadas, los ojos vigilando los gestos del hombre como si fueran trampas. Gustavo incluso intentó parecer más tranquilo. Abrió 2 veces la boca antes de hablar. Mordió los labios, miró atrás, como esperando que alguien viniera a ayudar. La voz le salió más baja. Niño. Ven acá, no va a pasar nada. Lucas ni parpadeó. Se quedó pegado a la pared, apretando a amigo contra el vientre. El perro movía el rabo, lo movía de verdad, sin miedo, y fue acercándose a Gustavo, olfateando el zapato caro ahora salpicado de barro. El empresario se agachó un poco, despacio, con temor de que el perro se alterara. Amigo solo apoyó el hocico en su mano, tibia y temblorosa. El niño dio unos pasos,
con mucho esfuerzo, como cruzando un puente podrido. Sus dedos aferrados al pelo del perro, casi jalándolo. Los pies desnudos en el piso helado, punzando charcos. Prefería rasparse ahí, pisando vidrios o lo que fuera, antes que soltar al perro. La mirada del niño era de miedo, pero también se notaba un hilo de esperanza. Ese será, que un niño guarda cuando el mundo lo ha hecho a un lado toda la vida. Gustavo vio el rostro de Lucas lleno de suciedad, un ojo enrojecido, algo hinchado. No se podía saber si era por el llanto o porque alguien le había pegado. Tuvo que respirar hondo. Se quedó recordando su propio rostro, de aquella época lejana, cuando las sandalias estaban negras de tanto caminar en el barro. Sintió el pecho apretado, una sensación extraña, remordimiento mezclado con duda. «Todo está bien, chico», repitió, más bajo y de una forma diferente. El tono cambió, sin que él se diera cuenta. No estaba acostumbrado a hablar así. Lucas apretó a Amigo. Miró hacia él, como si el perro entendiera todo mejor que los adultos. El animal levantó la cabeza y soltó otro ladrido, de esos que no asustan, solo dicen estoy aquí. Poco a poco, el niño se fue acercando un poco más al hombre. A cada paso, su cuerpo temblaba, quizá más de frío que de miedo, pero cada músculo parecía listo para salir corriendo de nuevo. La mano que sostenía el pan estaba abierta, pero solo quedaban migas. Había perdido casi todo en la prisa de huir. Gustavo vio ese pan caído en el suelo y se quedó callado unos segundos. No sabía qué hacer. Por dentro, sintió vergüenza de su propio reflejo, el hombre importante, vestido de traje, que había asustado a un niño. De verdad estaba arrepentido, pero era difícil admitirlo. Era tan fácil simplemente dar la espalda, entrar al restaurante, dejarle el asunto a la policía o a quien fuera. Pero se quedó. «¿Tienes frío, verdad?», preguntó, mirando hacia los pies pequeños, llenos de marcas y barro. Lucas asintió despacio, sin voz, como si tuviera miedo de hablar en alto. El viento silbó por el callejón, más fuerte. «¿Te llamas Lucas?». El niño abrió los ojos un poco, como si le asustara oír su propio nombre de la boca de alguien importante. No respondió, no enseguida. Solo tiró del perro, y Amigo ladró otra vez, tranquilo, mirando a Gustavo a los ojos. «Vamos, hay comida caliente adentro. No hace falta, no tienes que correr, ¿sí? Tú y él», y señaló al perro, porque vio que solo así Lucas se animaría de verdad. La garganta del chico parecía trabada. Miraba la puerta de servicio del restaurante como si fuera un abismo. Tal vez tenía vergüenza, tal vez pensaba que era demasiado peligroso. Pero asintió despacio. Solo avanzó porque Amigo fue primero, moviendo la cola y colándose entre las piernas de Gustavo, limpiando el suelo con ese trozo sucio de tela que llamaba cola. En el camino, Lucas tropezó, pero se sostuvo en el perro y no cayó. No dejó de mirar la cara del hombre trajeado. Tenía miedo de que todo cambiara de repente, como siempre le pasaba, de confiarse y que en cualquier momento alguien gritara, lo echaran, o le hicieran daño. Gustavo se dio cuenta. Se detuvo en la puerta, miró hacia atrás, se agachó. Quedó casi a la altura del niño, el rostro cerca, pero no demasiado. Lo miró a los ojos, en la penumbra, y dijo bajito, «Mi madre decía que hay que ayudar cuando uno puede. Hoy me toca a mí». Y fue ahí cuando Lucas soltó un suspiro corto, de esos que casi nadie nota, pero es como si de pronto todo su cuerpo se relajara por un instante. Solo por ese segundo, dejó de ser un niño de la calle bajo la lluvia. Era solo un niño, con hambre, con sueños, con ganas de confiar otra vez en alguien. Gustavo abrió la puerta. Los tres entraron juntos, el empresario, el chico y Amigo. Y, afuera, la lluvia siguió cayendo, pero ahí dentro parecía que nacía una esperanza tibia, aunque aún no estuvieran seguros de eso. Lo primero que se siente al entrar ahí es el calor seco sobre el rostro. Afuera, la lluvia sigue resbalando por los vidrios del restaurante, todo borroso, todo con ese olor a cemento mojado y buena comida escapando por las rendijas. Lucas, descalzo, pisa muy despacio, el pie sucio tocando un suelo que parece encerado y demasiado frío. Se queda quieto un instante, como si temiera tocar nada, mirando de un lado a otro, buscando un rincón, eligiendo dónde esconderse. Gustavo entra detrás, acomoda el saco del traje, como por reflejo. Por fuera, pone esa cara algo rígida, la frente fruncida, la boca cerrada, pero los ojos andan raros, casi brillando. Solo le da un toquecito a Lucas en el hombro, leve, casi invisible. Ni siquiera es para guiar, solo para decir, tranquilo, estoy aquí. El tiempo casi se detiene ahí dentro. Detrás de la barra,
Un camarero de poco más de 20 años dobla un mantel y los observa, con esa mirada directa que parece preguntar: ¿qué hace ese chico aquí? Al otro lado, dos mujeres bien vestidas, pulsera de oro, suspiran y recogen sus bolsos más cerca del cuerpo. El taconeo sobre el piso hace un pequeño ruido de juicio, cada paso diciendo a Lucas: este no es tu sitio. En la esquina, dos guardias de traje oscuro, brazos cruzados frente al pecho, charlan en voz baja, pero Lucas los oye. Son cosas del estilo: uf, vaya olor, esto no puede ser. Uno se rasca la nariz y niega con la cabeza, como si tolerar fuera pedir demasiado. Lucas siente todo, cada detalle. El suelo helado, el deseo de tomarse de la pata del perro otra vez, pero amigo quedó afuera, descansando bajo el toldo. Hace tiempo aprendió a mirar todo desde lejos, pero ahora la diferencia es que todos lo ven a él. Gustavo se detiene en medio del salón. Elige una mesa, justo en el centro. Hace un gesto a Lucas, algo torpe, y mueve una silla como si pesara, o como si cada mirada la volviera más pesada. Se pasa la mano por la cara, se quita los lentes y mira al chico. Lucas traga saliva. Ni recuerda la última vez que se sentó en una mesa así. Casi tropieza con la pata de la silla. Se queda algo parado, no sabe si puede sentarse, si debe hacerlo. Solo después de un segundo gesto de Gustavo, se sienta, despacio, apoyándose apenas, todo encogido. El silencio truena. Se puede oír el tenedor golpeando el plato, un vaso posado, la respiración tensa de los demás comensales. El olor a pan de fermentación lenta y café fresco llena el aire, y Lucas cierra los ojos solo un segundo, intentando recordar el pan sencillo que su madre hacía cuando aún había harina en casa. Cuando los abre de nuevo, los dedos tiemblan sobre la mesa, los ojos llenos de agua, pero resiste, no deja caer ni una lágrima. Gustavo llama camarero sin prisa, con un gesto. El hombre se acerca, pero ni se aproxima de verdad, se detiene a más de 1 metro, ni mira a Lucas. Le habla bajo a Gustavo: señor, no está permitido. Pero siente la mirada de poder, siente el dinero ahí presente, y termina con: ¿puedo ayudarle en algo más? Gustavo no pierde tiempo. Dice firme, sin alzar la voz: un plato bien servido, por favor. Para el chico. La autoridad en su voz atraviesa todo el salón. El camarero traga saliva, siente la tensión, pero no discute. Solo se va, demasiado deprisa, y suspira hondo, como si necesitara aire urgente. Lucas se queda mirando su propia mano, frotando el pulgar contra la vieja superficie de la mesa. Por dentro, el corazón le late tan fuerte que cree que todos deben escucharlo. Siente que molesta, lo nota en los olores, en las miradas, en los susurros. En la mesa de al lado, un señor de pelo blanco acerca su copa, frunciendo la nariz. Un niño desconocido, sucio, no debería estar ahí. La niña sentada con él, unos 12 años, mira a Lucas con mezcla de curiosidad y lástima, pero la madre pronto le toma del brazo, como si el contacto pudiera contagiarle alguna enfermedad. Lucas apenas se da cuenta. Solo vigila la salida, esperando que el perro golpee el cristal con la patita. Pero por un instante, siente un chispazo de alegría, como si su estómago ya supiera que pronto recibirá comida de verdad, de esa que solo soñaba mientras dormía en cajas de cartón. Gustavo observa todo, serio, pero moviendo una pierna bajo la mesa, tensión oculta. Es como si cada mirada de desprecio lo drenara, pero no se rinde. Mira a Lucas de vez en cuando, y, por dentro, tiene demasiados recuerdos dolorosos, de hambre y vergüenza. Recuerda años atrás, su propia niñez, cuando nunca tuvo mesa lujosa ni sonrisas. Sentimiento amargo, casi asfixiante, un nudo que invita a llorar, pero se aguanta. Porque ahí, en ese momento, no puede ser débil. El camarero deja el plato, casi arrojándolo, sin mirar, y los cubiertos suenan secos. En el plato, arroz suelto, frijoles con olor a ajo, un trozo de carne y una rebanada de pan dorado. El aroma hace que el estómago de Lucas retumbe en alto. Baja la cabeza como pidiendo disculpas, pero Gustavo solo sonríe suavemente, de lado. Lucas cala un instant. Junta las manos, cierra los ojos y da gracias muy bajito, como le enseñó su madre. La voz no se le oye, es apenas un murmullo. Luego toma el tenedor, torpe, y empieza a comer, temblando, despacio, masticando sin prisa, como si quisiera que ese momento durara para siempre. Las miradas, los cuchicheos, todo sigue. Pero para Lucas, por un momento, solo existe el sabor de la comida, el calor en el pecho y la improbable sensación de pertenencia,
aunque sea solo por un plato de arroz y frijoles en una noche lluviosa. Al otro lado, Gustavo observa, lo siente todo, lo piensa todo, y una parte de él se pregunta, ¿cómo dejó el mundo que este niño llegara hasta aquí? ¿Así? Mientras Lucas seguía sentado ahí, pequeñito en esa silla enorme, sujetando el tenedor con tanto cuidado, parecía que hasta temía romper algo. El plato humeaba delante suyo, pero sus ojos no estaban solo hambrientos, estaban perdidos. No sabía si debía comer, mirar al suelo, o agradecer otra vez. Parecía fuera de lugar, como si alguien lo hubiese arrancado de planeta de repente. El restaurante, con toda esa luz fría, oliendo a perfume caro y cocina fina, estaba más silencioso que nunca. Las voces que antes llenaban el aire, animadas y despreocupadas, se esfumaron. Solo quedaban susurros venenosos, salidos de la mesa donde estaban los socios de Gustavo. Llevaban trajes caros, corbatas de seda, y miradas pesadas. Uno cuchicheó, sonriendo de lado. ¿Qué le pasa a Gustavo? Ahora va a contratar vagabundos. Otro revisó el celular, mirando feo a Lucas como si aquello fuera una invasión. El tercero, mayor, hizo esa mueca agria. Ni miró al chico, solo miró fijo a Gustavo. Esto va a hundir nuestra reputación. Gustavo, sentado erguido, cerró los ojos unos segundos, como si intentara desconectarse de todo alrededor. Su mano, siempre firme, tembló un poco al sujetar la copa de agua. Por dentro, luchaba con algo pesado. Sentía el calor avergonzado de los otros, el miedo a parecer débil entre tantos tiburones trajeados, pero también sentía rabia de ese ambiente entero. La comida de Lucas era simple: arroz, frijoles, un trozo de carne. Quien miraba de lejos, pensaría que no era gran cosa. Pero para él, era el banquete soñado. Aún así, Lucas se quedó mirando a Gustavo, como quien pide permiso, aunque no dijera nada. Los socios del empresario volvieron a mirar, rostros duros, y uno susurró apenas, se le fue la cabeza. Va a perder todo lo que logró. Del otro lado del salón, dos mujeres elegantes comenzaron a cuchichear, pensando que el niño no oía. ¿A dónde vamos a parar? Esto es peligroso. Una camarera, nerviosa, pasó de largo, esquivando a Lucas como si él pudiera ensuciar el piso solo con estar ahí. El perro amigo estaba tumbado al lado de la silla. Era el único al que nada de todo eso le importaba. Solo movía la cola y miraba a Lucas, dándole ese aliento silencioso, ese apoyo mudo de quien también es invisible. Gustavo sintió la presión crecer, como una ola en el pecho. Miraba de reojo a los socios, luego a Lucas. Sus pensamientos eran mezcla de orgullo y miedo. Por un momento recordó su propia infancia, cuando su padre también era humillado por ser humilde. Ese recuerdo le apretó la garganta. Uno de los socios le tocó el brazo, disimulando la fuerza. ¿Seguimos la reunión? El cliente de verdad está esperando. Ludulio. Gustavo miró su plato, lo apartó un poco y respiró hondo. Parecía que cada respiro exigía coraje. Por dentro pensaba, si cedo ahora, ¿quién soy realmente? ¿Voy a hacer lo que esperan de mí o lo que es justo? El silencio de Gustavo estaba lleno de esas preguntas. Mientras tanto, Lucas, sin saberlo, empezó a comer con la mano porque no se acostumbraba a aquel cubierto pesado. Aunque tuviera la cabeza baja, era evidente cuánto deseaba desaparecer. Los otros clientes intentaban disimular, pero miraban feo, arrugaban la nariz. Algunos murmuraban, sí que huele a calle. Un señor llegó a llamar al encargado, preguntando si eso iba a suceder ahí, en público. El gerente se acercó a la mesa, algo incómodo, secándose la frente con una servilleta. Miró a Gustavo como pidiendo disculpas, después murmuró, «Doctor Gustavo, quizá no sea conveniente». Gustavo lo miró a los ojos, serio, cansado, y a la vez, decidido. Contestó frío, pero sin maldad, solo cansado de demasiada injusticia. «Esta mesa es mía. Hoy yo decido quién se sienta aquí». El gerente ni supo qué responder, solo tragó saliva y se marchó. Amigo hasta ladró bajito, casi alegre. Gustavo miró a Lucas, vio que aún temblaba, y preguntó muy bajo, «¿Estás bien? ¿Estás cómodo ahí?» El chico solo asintió, todavía avergonzado. Intentó sonreír, pero el miedo lo frenó. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas, haciendo más opresivo el ambiente del restaurante. Los autos pasaban deprisa, salpicando agua. Dentro, solo el ruido de los platos, la respiración nerviosa de los socios y el chico comiendo en silencio. Los pensamientos de Gustavo no cesaban. Sabía que ese gesto podía costarle caro: contratos, amistades, el respeto de los poderosos.
Pero hubo un momento en que se dio cuenta. Nadie le miró a él con compasión cuando era niño. Nadie se detuvo a preguntarle si tenía hambre, frío o tristeza. Y quizás, solo quizás, por primera vez, él podía ser esa persona. No me avergüenzo de hacer lo correcto, pensó. El rostro enrojecía, las manos seguían sudando, pero el corazón se mantenía firme. Alguien en una mesa cercana habló fuerte. Este país está perdido de verdad. Ahora los mendigos se sientan en la mesa de los ricos. Gustavo fingió no oír, pero lo sintió. Pesaba, pero el orgullo pesaba más. No miraba directo a Lucas, pero desviaba la mirada y veía al niño mucho más valiente que todos los trajeados juntos. El silencio se volvió más denso. Pero, de un modo extraño, Gustavo sintió alivio. Porque, mirando a Lucas comiendo lento, vio no solo a un niño hambriento, sino a alguien que aún tenía esperanza cuando todo el mundo parecía ir en contra. La tensión en el restaurante seguía, pero allí, en la mesa de Gustavo, era solo resistencia. Sabía que tendría que pelear con muchos de ahí en adelante. Pero ese instante, decidió no dar marcha atrás, ni por los socios, ni por el miedo, ni por toda la ciudad. Y mientras Lucas, todavía asustado, trataba de esconderse en la silla, Gustavo, por primera vez en años, sintió que pese a las miradas de rechazo de todos, estaba exactamente donde debía estar. Lucas no maneja los cubiertos como los otros niños harían. Sostiene el tenedor con cuidado, algo torpe, como quien no está acostumbrado a eso. El plato delante de él parece un tesoro, una cosa preciosa que puede desvanecerse de repente, así que solo toma migajas pequeñas de comida. Mastica con lentitud, como si cada pedazo pudiera durar toda la noche. Al principio, Lucas ni mira bien a Gustavo. Baja la cabeza, de vez en cuando levanta los ojos para ver si aún puede seguir ahí, si nadie va a echarlo, o a quitarle el plato. Se nota que se encoge un poco, el hombro izquierdo adelantado, casi como un escudo. En la mano izquierda, junto al plato, hay una marca roja de frío, de esos días en que la calle castiga. Gustavo está allí, callado. Hasta respira más despacio, sin saber qué decir. Siente el peso de las miradas alrededor. Pero en esa mesa, por un instante, solo existen él, el niño y el aroma de la comida. El sonido bajo del tenedor rozando el borde del plato. Cuando Gustavo pregunta ¿de dónde eres?, Lucas, le sale mucho más suave de lo pensado. De verdad, suena a alguien que quiere escuchar, no solo saber. Lucas lo mira, luego desvía la mirada, algo indeciso de si debe responder. Alisa el pantalón roto, observa a amigo que duerme a su lado, y poco a poco, empieza a hablar. La voz es baja, pero firme. Cuenta que ahora solo son él y amigo, que su madre, ella era muy buena, señor, enfermó y no pudo ir al médico. Ella decía que Dios ayudaría, pero el tiempo empeoró, y un día ya no se levantó de las cobijas. Lucas lo cuenta con ese tono de niños que han visto más tristeza de la que deberían. El chico se limpia la nariz con la mano, haciendo esfuerzos para no llorar. Dice que, tras la partida de mamá, se quedó en la calle. Al principio fue difícil incluso entender lo que era el silencio de noche, sin nadie cerca. Sentía miedo, mucha hambre y, a veces, un deseo enorme de ser abrazado solo una vez más. Hay una parte de la historia donde Lucas se detiene, piensa, respira hondo, como si ordenara palabras en la barriga. Y entonces, con timidez, confiesa bajito que sabe leer. Mi mamá me enseñó, señor. Me daba un libro viejo, leía bajo la luz de la calle. Me gustaba escuchar las letras. Gustavo solo escucha. Sus ojos, cansados de tantas reuniones importantes, se van humedeciendo, pero disimula. Pasa el dedo por la servilleta, mira el plato, vuelve a mirar a Lucas sin querer parecer blando. No dice nada, pero se siente. Esa historia hiere distinto, no es como esas noticias leídas en el diario. Lucas continúa. Cuenta que prometió a su madre nunca robar. Ella repetía cada noche, antes de dormir. Hijo, no importa el frío, no importa el hambre. Solo se pide con cariño y con verdad porque Dios ve quiénes somos. Y él lo cree, se nota la forma de mirar el pan, como algo ganado con honestidad. Habla además de su sueño. Ahora la voz brilla. Señor, yo quisiera estudiar. Desde hace mucho sueño con ser camarero, aquí, en este restaurante bonito. San Retorcido, avergonzado. Pienso que, si trabajo bien, como la gente de traje, nadie más me echará de ningún sitio. Ganaré plata para no estar triste nunca más. Gustavo respira profundo, siente un nudo en la garganta. Se pregunta cómo es posible que un niño pequeño, embarrado, con frío y hambre,
sea tan cuidadoso al hablar de sueños. Observa las manos de Lucas, cómo sujeta el tenedor como si fuera una joya. Un destello de memoria, su propia infancia, cuando compartía pan duro con la hermana en un patio de tierra. Casi había olvidado el sabor de la esperanza sencilla. El bullicio del salón está lejos, apagado. A nadie le importa, pero Gustavo ya no oye voces adultas, solo a Lucas. Nota que las personas miran, algunas giran discretamente, cuchichean. Los camareros evitan la mesa, parecen con miedo o asco de la ropa rota del niño. Pero ya nada de eso le pesa a Gustavo. Lucas toma otro trozo de comida, mira a amigo bajo la mesa y esconde un pedacito bajo la servilleta. Cuando piensa que nadie lo ve, susurra, es para mi amigo. Él también se quedó conmigo cuando me quedé solo. Lo dice bajito, casi sintiendo culpa de dar lástima al perro, aunque sea él, un niño, el que tiene hambre. Afuera la lluvia golpea duro los cristales. Desde la calle se ven los autos pasar veloces, los faros entre el agua. Aquí dentro, la mesa de Gustavo y Lucas parece otro mundo, separado del resto. Por un rato, Gustavo olvida la reunión, la ropa cara, las decisiones importantes. Todo lo que importa es escuchar hasta el final al chico. Lucas termina su historia con la mirada opaca, pero aún con esa dulzura que desafía todo el dolor vivido. No pide nada, no suplica. Solo espera. Espera quizás una sonrisa, alguien que le diga que aún vale soñar. Y en ese momento, solo por cómo Gustavo lo mira, parece que el sueño se vuelve un poco más posible. Durante algunos segundos, nadie supo qué decir. El restaurante, que minutos antes estaba lleno de voces, cubiertos y risas contenidas, cambió. Era como si todo el sonido desapareciera y solo quedaran Gustavo, Lucas y un silencio incómodo. Solo se oía, en una esquina, el tenedor chocando despacio sobre la porcelana. Nada más. Lucas se mantenía jugando con las migas, distraído, los dedos pegajosos de salsa y pan. No miraba a nadie. Seguía ahí, cabizbajo, como si ese plato fuese el sitio más seguro del mundo. Pese a la ropa sucia y los ojos hundidos de cansancio, había en él una calma hermosa, aun con tanto dolor. Amigo, el perro, dormía junto a su pierna, respirando profundo, como si también supiera que, por fin, no hacía falta estar en guardia. A veces daba un respingo en sueños o suspiraba, pero no se apartaba ni un segundo de Lucas. Al principio, algunos camareros seguían lanzando miradas de reojo, recelosos, jugando con las bandejas como si esperaran que todo se resolviera pronto. Pero luego bajaron la vista, tal vez avergonzados de sí mismos. Nadie sabía bien qué decir a un niño tan pequeño contando tanto dolor con tanta verdad. Una muchacha del equipo, Ana, ni siquiera intentó ocultar la emoción. Se puso de espaldas, secándose los ojos rápido con la servilleta, tratando de no llamar la atención. Era difícil no conmoverse oyendo a Lucas explicar las promesas hechas a su madre, contando bajito las noches frías bajo el alero, los días que comía pan duro o a veces nada. Gustavo permaneció casi siempre callado. Quien solo lo viera ahí, con traje caro y cara seria, podría creer que no sentía nada. Pero algo cambiaba en la forma como miraba al chico. Los ojos empezaron a brillar, ¿sabes? Un brillo raro, de quien ya ha contenido el llanto muchas veces. La voz se le atascó en la garganta más de una vez, pero no dejaba escapar nada. Volvía a mirar el plato, respiraba hondo, se limpiaba las manos en la servilleta, hacía cualquier cosa menos enfrentarse a su propio sentimiento. A veces, algún cliente arriesgaba una mirada hacia su mesa, pero de soslayo. Parecía que todos ahí dentro estaban incómodos, sin saber si estaba bien juzgar, comentar, indignarse o sentir pena. Casi nadie podía fingir que no escuchaba la historia de Lucas. Era imposible, en realidad. Al fondo, seguía oyéndose la lluvia, fuerte, golpeando las rejas de la ventana y escurriendo por la acera. El olor de la calle mojada hasta se colaba un poco al salón. Lucas sentía el frío pegado al cuerpo, aún bajo un techo cálido, pero hacía lo posible por no mostrarlo. Cuando habló de su madre, hubo un momento en que dudó. El labio tembló, el ojo se llenó de lágrimas, pero tragó el llanto como quien ya está acostumbrado a tragarse todo. Dijo bajito, casi murmurando, que su mamá temía que él se volviera igual que el mundo de afuera. En ese instante, en esa frase simple, 2 o 3 personas no aguantaron, bajaron la cabeza y lloraron. Parecía que nadie quería enseñar el rostro en ese momento. Esa sensación fue creciendo. Era una mezcla de vergüenza, compasión y ganas de hacer algo, pero nadie sabía bien qué. Algunos camareros se detuvieron cerca de la cocina, solo escuchando en silencio,
moviendo apenas la cabeza. Un chico que retiraba los platos se paró junto a Gustavo y murmuró en voz bajísima: «¡Qué valentía! ¿Verdad?». Gustavo intentó responder, pero se quedó mudo. Solo hizo un gesto pequeño, como agradeciendo, y volvió a mirar el plato de Lucas. Mientras el silencio dominaba, Lucas explicó, siempre sencillo, que nunca tomaba nada ajeno, solo pedía. Repitió 3 veces que prefería sentir hambre a romperle la promesa a su madre. Y era claro, no lo decía para impresionar. Era pura verdad, una de esas cosas que no se dudan. Gustavo, por dentro, sentía todo eso removiendo viejos recuerdos. Todo el tiempo venían flashes de una infancia difícil, noches sin cenar. Lo había olvidado, o eso creía. Pero ver a Lucas ahí, comiendo con cuidado y aguantando el llanto, hacía que algo pesado volviera al pecho. Era como verse a sí mismo años atrás, solo que ahora, con un poder en las manos que nunca imaginó tener. Amigo se acercó más a Lucas, le dio una lamida en el brazo, y el niño sonrió. Una sonrisa casi tímida, como si tuviera miedo de ser demasiado feliz. Era fácil notar que ese momento, para él, era más que una cena. Era un alivio, una oportunidad, quizá hasta el primer paso de un sueño antiguo. Alguien abrió una puerta en la cocina, el olor a comida fresca se mezcló con el aroma de lluvia. Lucas cerró los ojos por un instante, respirando hondo. Nadie tenía prisa, nadie se preocupaba por el reloj ni por los negocios de Gustavo. Por alguna razón, todos ahí querían quedarse, escuchar el resto. El tiempo parecía haberse detenido. ¿Y si Lucas lloró? No. Solo dejó escapar una sonrisa sincera, mientras amigo dormía sin temor. Pero los que estaban cerca notaron que las lágrimas, en esa cena extraña, salieron de adentro hacia afuera, rompían el silencio, hacían que la comida bajara más despacio, y cambiaban incluso la mirada hacia el niño descalzo que nunca dejó de soñar. El ruido del tenedor de Lucas fue disminuyendo, hasta casi desaparecer. En el plato, solo quedó un trocito de pan, ya algo duro, un pedazo pequeño. El niño lo miró, pensó un poco, masticaba despacio, cerrando los ojos. Se notaba en su carita que no era solo hambre. Era como respeto, como si comer en la mesa, con luz, con alguien mirando, fuera un regalo demasiado valioso para desperdiciarlo. Al otro lado de la mesa, Gustavo no disimulaba, brazos cruzados, la frente un poco fruncida, esa mirada de quien piensa 1000 cosas a la vez. Pero ahora había algo distinto en su rostro. No era solo sorpresa, ni la gravedad de antes. Era como un peso, ¿sabes? Como si las palabras del niño hubieran abierto una puerta en el fondo de su pecho, una que ni recordaba que existía. Lucas se dio cuenta de que amigo, el perro, se había despertado con el olor del pan. Se sentó quieto, solo mirando, la lengua afuera, la cola moviéndose. Lucas tomó el resto de pan del plato, lo partió en 2 pedacitos y se agachó sin hacer mucho ruido. Gesto de quien ya ha recibido golpes por llamar la atención. Casi susurrando, le ofreció el pan al perro. «Toma, amigo. Tú también lo mereces», dijo, la voz enredada de quien contiene el llanto. Los ojos del perro brillaron y devoró el pedacito como si fuera un banquete de rey. En las mesas de alrededor, gente de camisa formal y vestidos caros fingía que no miraba. Pero claro que sí miraban. Se sentía ese silencio helado en el aire, roto solo de vez en cuando por el sonido de un cubierto cayendo o una risilla ahogada. Un camarero joven que iba a rellenar las copas se detuvo a mitad de camino. Observó por un segundo antes de seguir apurado, como si no pudiera permitirse ver aquello. Gustavo lo veía todo. Intentaba no demostrarlo, pero cuando Lucas sonreía, amigo, y le acariciaba suavemente la oreja, algo se desmoronaba por dentro. Los ojos de Gustavo enrojecían, se rascaba la nariz, disimulando. El hombre, que siempre supo regañar, mandar sobre gente importante, ahora se sentía pequeño ante el cuidado tan sencillo del niño. En la cabeza de Gustavo pasaba una película. Veía destellos de su infancia, aquella casa vieja, el techo goteando en noches de lluvia, la madre cansada repartiendo pan duro entre él y las hermanas. Recordó el miedo al invierno, la ropa demasiado pequeña. Había olvidado cómo dolía tener vergüenza de pedir. En el suelo, amigo terminó el pan y lamió la mano de Lucas. El niño rió, algo tímido, y se limpió la mano en el pantalón, sin quejarse. Se quedó mirando el pan que faltaba en el plato, pero no pidió más. Solo se movió en la silla, inquieto, como si no pudiera creer que aún estaba ahí, sin que nadie lo echara. El frío de la calle había quedado afuera. Adentro hacía calor, pero la barriga seguía peleando, acostumbrada a vivir con poco. Gustavo tragó saliva.
Se inclinó hacia adelante, los brazos sobre la mesa. Su voz salió más baja, casi suave. «¿Tu perro, se conocen desde hace mucho?», preguntó. Lucas lo miró, tardando en responder. Se notaba ese miedo antiguo, la sensación de que la pregunta podía ser una trampa para echarlo. Lucas solo asintió con la cabeza. Desde el día que dormí a su lado, allá cerca de la parada del bus. Me cuidó cuando llovió. Yo siempre le doy lo que consigo encontrar. Las palabras salían rápido, como si dolieran un poco. Nunca me mordió. Solo se queda conmigo. Silencio otra vez. Al fondo, en la cocina, alguien golpeó una olla. Sobre la mesa, Gustavo miró el pan que quedaba y sintió un apretón. Se notaba en sus ojos. Podía pedir cualquier plato caro, podría incluso comprar aquel restaurante. Pero sentado ahí, se daba cuenta de que no tenía idea de cómo acercarse a una historia así. Los clientes se hacían señas, susurraban. Algunos sonreían con desprecio. Una señora puso cara de desagrado y acercó el bolso, como si tuviera miedo. Gustavo sentía todo ese peso, no solo sobre él, también sobre Lucas. Comprendió que la batalla del niño no era solo contra el hambre. Sí, durante unos segundos, nadie dijo nada. Ese silencio era otro, muy distinto al de la calle por la noche. Este era cómodo, y a la vez, extraño. Gustavo miraba por el retrovisor. Sus ojos estaban serios, pero apagados, como si también volviera a ser niño por un instante. «¿A usted le gustan los perros?», preguntó Lucas bajito, sin apartar la vista de la ventana, como si ahora ese detalle fuera lo más importante. Gustavo respondió con una mirada sorprendida, desconcertado. «Mucho. Tuve uno, cuando era niño. También fue mi mejor amigo». Lucas abrazó a amigo y sonrió en la sombra del asiento, sin mostrar los dientes. El perro se acomodó sobre él, finalmente dejando de sacudirse. El trayecto duró menos de lo que Lucas pensaba. Las calles pasaban rápido, llenas de luces bonitas y vitrinas coloridas. El niño intentaba que no se notara, pero los ojos no dejaban de moverse. Cuando Gustavo paraba en un semáforo, miraba por el retrovisor, fijándose en los detalles, como Lucas mordía el lateral de la boca, como movía los dedos de los pies, a cada curva, intentando asimilar lo que era estar ahí, seguro, aunque solo fuera un minuto. En la cabeza de Lucas giraban 1000 preguntas. ¿Será real? ¿De verdad me dejarán quedar? ¿De verdad el perro podrá hacer todo esto? Ojalá no me despierte, pensaba, que no sea una de esas noches en que los sueños se acaban demasiado rápido. Gustavo, delante, nunca pensó que sentiría tantas cosas a la vez. Tenía miedo de decepcionar, miedo de no estar a la altura de algo tan grande. Pero también sentía un orgullo silencioso, ese calor que te hace ver el mundo distinto. Casi llegando, Gustavo rompió el silencio. «Lucas, solo quiero que sepas que, a partir de hoy, las cosas pueden ser diferentes. Nadie va a echarte de ninguna parte. Ni a ti, ni a tu amigo». Lucas lo miró por el retrovisor, intentando saber si podía creer. No dijo nada, solo apretó a amigo contra su pecho, sintiendo el hocico cálido rozar su mano. La puerta de la casa de Gustavo era enorme, toda de metal, con luces amarillas y un jardín inmenso tras el muro. Cuando se abrió, el auto entró despacio y Lucas contuvo la respiración. Era demasiado bonito, demasiado grande. Parecía cosa de película o de anuncio. Dentro del auto, Gustavo miró atrás por última vez antes de bajar. ¿Listo para empezar de nuevo?, preguntó, pero era como si también se lo preguntara a sí mismo. Lucas se detuvo, respiró hondo, sintió un nudo en el pecho. Acarició a su perro, miró al hombre a los ojos, y asintió, más por valentía que por certeza, más porque necesitaba creer que por saber qué vendría después. Ninguno de los dos salió corriendo. Gustavo bajó despacio. Lucas, todavía sintiendo el calor del asiento y el olor del coche, esperó un poco más. Cuando finalmente puso el pie descalzo en el suelo seco del garaje, miró hacia arriba, viendo una casa entera para él por conocer, para él y para amigo. La noche aún era oscura afuera, pero dentro empezaba algo que lo cambiaba todo. Curioso cómo creemos saber lo que es el silencio, hasta entrar a una casa como esa, de madrugada, tras tanto tiempo escuchando solo ruido de la calle. Lucas entró despacio, casi sin respirar, con amigo pegado al tobillo. El piso brillaba, reflejando las luces cálidas del techo, todo limpio, sin ese olor a fritura o basura mojada que siempre perseguía a Lucas. Por primera vez, el olor era a cosas nuevas, a jabón y madera limpia. Gustavo abrió la puerta, aún con ese aire formal de adulto que no sabe bien qué hacer con un niño. Miraba a Lucas y parecía incómodo,
intentando esconder atrás de una pequeña sonrisa toda una preocupación. Lucas ni sabía a dónde mirar. Todo era enorme. El sofá, las cortinas, esa lámpara gigante que parecía de telenovela. Nunca había estado tan lejos del suelo duro y del viento frío. Se sentía raro, como si todo fuera de cristal, listo para romperse si él tocaba. Gustavo pidió a Lucas que lo acompañara por las escaleras. Cada escalón era un desafío para el niño de pies aún sucios de andar bajo la lluvia, y se aferraba al pasamanos, sintiendo la madera lisa bajo la mano. El empresario le iba enseñando todo, pero con palabras sencillas, casi susurrando, como si tuviera miedo de asustar al niño. Lucas miraba atrás, revisando si amigo aún lo seguía. En el pasillo, las puertas se abrían y cerraban en silencio hasta que, en una de ellas, Gustavo se detuvo. «Esta es para ti», dijo, voz baja pero firme. Lucas entró, sin poder creerlo. La ventana era grande, se veía parte de la ciudad y las luces mojadas por la lluvia. La alfombra era suave, casi graciosa de pisar. En una esquina, una cama que parecía gigante. Amigo fue directo junto a la cama, olfateando todo, hasta encontrar un cojín solo para él, calientito, acolchado, de esos que en la calle ni se imagina que existen. Dio un par de vueltas, se echó, suspiró satisfecho y se relajó de un modo en que Lucas nunca lo había visto antes. Hasta parecía sonreír, si es que los perros sonríen con los ojos. Lucas fue tocando las cosas, despacio. Un cajón, una almohada tan suave que la mordió, sin querer, solo para comprobar que era real. Vio un pijama doblado sobre la cama, azul, con un dibujo de cohete. Durante algunos segundos, se quedó quieto, la mano sobre la tela. El último pijama que había usado, ni recordaba cuándo fue, quizá cuando su mamá aún vivía. El pecho dolía de nostalgia, pero también de un alivio extraño, casi incómodo de tan dulce. Cuando Gustavo notó que el niño estaba un poco perdido, volvió a entrar, se apoyó en la puerta, de lado. «Todo esto es suyo ahora», dijo, la voz temblorosa, intentando sonar natural, pero con los ojos brillando de emoción contenida. Lucas, aún desconfiado, preguntó bajito, «¿Podremos dormir aquí de verdad?» Gustavo esbozó una sonrisa pequeña, asintió, y agregó, «Puedes dormir tranquilo. Nadie va a hacerte daño, ni a ti ni a amigo. ¿Están seguros?» El niño se quitó la ropa mojada con cuidado, sin apuro, como quien no quiere despertar de un sueño. Se puso el pijama, sintiendo la tela limpia, sin parches, abrazando su piel marcada de viento y sol. Se miró en el espejo, sin creer que era el mismo, tan distinto de aquel niño de la calle, de los ojos cansados. Amigo ya roncaba, hecho un ovillo. Lucas se metió bajo el edredón, respirando hondo, al borde del llanto. Nunca había sentido un olor tan rico a ropa recién lavada. El frío que siempre se le pegaba en el cuerpo se quedó afuera. Miró el techo, escuchando el silencio cómodo de ese lugar. La lluvia golpeaba afuera, pero dentro solo había calor. En la oscuridad, Lucas trató de recordar las palabras de su madre. Solía decirle que él era fuerte, que un día alguien bueno iba a ayudarlo. Imaginó que quizá ella veía eso desde algún lado. Una lágrima le recorrió la mejilla, pero era de felicidad, de esas que erizan hasta los pies. Estiró la mano, sintió a amigo a su lado, respirando hondo, tranquilo, sin temor. Por primera vez, los dos dormirían juntos, en una cama de verdad, con techo, paredes y una puerta cerrada. Gustavo, desde el pasillo, esperó un rato antes de apagar la luz. Observó la escena, el niño, el perro, la manera en que Lucas abrazaba la almohada, y sintió un vacío extraño llenando su pecho, pero ya no era soledad. Era otra cosa, ganas de cuidar, de proteger. Recordó la infancia difícil, los sueños que no cabían en una cama prestada. Respiró hondo, se limpió el ojo discretamente, y, en silencio, cerró la puerta, dejando solo una rendija de luz. La noche avanzó despacio en la casa, pero por primera vez desde que salió a la calle, Lucas no despertó asustado. No preguntó por su madre, no sintió miedo de gritos ni de alguien pateando para levantarlo. Soñó cosas simples, pan recién hecho en la mesa, la sonrisa de alguien esperándolo en la escuela, amigo corriendo seguro por el patio. Al amanecer, todavía sin creerlo, Lucas abrió los ojos y se quedó escuchando los sonidos de la casa, pasos de alguien preparando el desayuno, una risa ahogada desde la cocina, olor a pastel horneándose. Era un sonido distinto de todo lo que había oído. Era paz. Amigo se estiró a su lado, saltó a la cama, lamiendo la mano de Lucas. Se miraron,
como si ninguno supiera si todo aquello era cierto. Pero lo era. Por fin. El sol casi no había salido aún, pero Gustavo ya estaba despierto. Se detuvo en la puerta del cuarto de Lucas por unos segundos, solo para comprobar. El niño seguía ahí, tan envuelto en una manta suave que solo se veía la punta del cabello despeinado. Al lado de la cama, amigo dormía boca arriba, como si esa alfombra fuera el mejor lugar del mundo. Gustavo bajó las escaleras despacio, sintiendo en el pecho una mezcla de ansiedad y esperanza. Nunca pensó que despertaría tan temprano solo para eso, pero ahora, ya no podía ignorar nada. Tras días con Lucas en casa, no podía olvidar lo que estaba afuera. Los niños sin cama, sin perro, sin nadie que les pregunte si tienen frío. El desayuno ya estaba listo cuando Lucas apareció en la cocina, frotándose los ojos. Sonrió tímido, pero la forma en que arrastró la silla, mirando a Gustavo en cada movimiento, mostraba que todavía no creía del todo en esa nueva rutina. Gustavo sirvió pan y leche con café, tratando de esconder la emoción solo de ver a Lucas ahí. El niño preguntó en voz baja si amigo podía comer pan también, y Gustavo rió, asintiendo. En ese instante, entendió que nada en el mundo valía tanto como eso, la libertad de poder compartir el pan con quien amas, sin miedo. Antes de salir, Lucas me miró serio y preguntó, ¿a dónde vamos hoy? Era solo curiosidad, tal vez también un poco de miedo de que el día terminara y todo desapareciera. Gustavo apoyó la mano en el hombro del chico, sintió ese hueso duro y frágil de niño flaco, y respondió, vamos a cambiar las cosas. La llovizna se había transformado en un bochorno extraño. El asfalto seguía mojado, olor a tierra y humo de autobús en el aire. El coche se detuvo en una plaza grande, de esas que solo parecen tener colores de día. Ahora, al comienzo de la mañana, casi nadie hablaba. Solo los pájaros y el ruido lejano del tráfico. Lucas salió despacio del coche, y amigo saltó detrás, moviendo la cola. Gustavo ya les había advertido. Estaban allí para conversar, para escuchar. Ya no se trataba solo de buscar comida en la basura. En la plaza, dos niños pequeños lanzaban piedritas lejos. Una niña mayor abrazaba a un bebé envuelto en un trapo sucio y miraba directo a los ojos de Lucas. Sintió el rostro arder de vergüenza. Era como ver su propio reflejo. Pero respiró hondo y le saludó con la mano, de esa manera gentil que solo entienden quienes han pasado hambre. Gustavo saludó a un hombre recostado en un poste. Le preguntó de quién eran los niños. El tipo rió, sin mirar a los ojos, y respondió, de nadie. Aquello le dolió a Gustavo. De nadie. Cerró los ojos un momento, el pecho apretándole más que en cualquier junta de negocios. Pasaron la mañana escuchando historias. Lucas permanecía calladito, a veces tomándole la mano a amigo, otras jugando con el cierre de la chaqueta que le había regalado Gustavo. Pero cuando algún niño dudaba, era Lucas quien se acercaba, hablando bajito, asegurando que no les iban a quitar nada. Fue recién cuando uno de esos niños preguntó si Gustavo era ese del restaurante elegante que se volvió claro cuán lejos había llegado la historia. Ellos susurraban, señalaban, y para muchos parecía imposible creer que un hombre así se tomara la molestia de estar allí. De camino de regreso, el silencio solo se rompió porque Lucas habló, bajito, avergonzado. ¿Puedo ayudar? Recuerdo dónde duermen más chicos, en la calle del mercado. Gustavo sonrió, asintió con la cabeza. Tú serás mi guía, Lucas. El chico ensanchó el pecho, los ojos le brillaban de orgullo. Los días siguientes fueron un torbellino que Gustavo jamás había sentido. Reuniones con trabajadores sociales, conversaciones con gente del ayuntamiento, fiscales, curas y voluntarios. Donde antes solo resonaba el ruido de autos importados, ahora Gustavo, siempre con Lucas y amigo, caminaba entre callejones, aprendía los nombres de niños y niñas, preguntaba quién podía ayudar. Poco a poco, la noticia se fue corriendo. Algunos dudaron, pensaron que era solo mercadeo. Pero los propios empleados del restaurante empezaron a hablar sobre la mitad del pan y ese chico descalzo que ahora entraba por la puerta grande. Lucas acabó siendo una especie de referente. Llegaba a los sitios sin decir mucho, solo con esos ojos atentos y una sonrisa fugaz. Muchas veces era él quien daba el primer abrazo a los niños asustados. Gustavo lo veía todo de cerca, casi siempre en silencio, preguntándose cómo alguien tan pequeño podía enseñar tanto solo con bondad. Mientras se firmaban los papeles y seguían las reuniones, Gustavo intentaba pensar en todo. Lugar, comida, psicólogo, escuela, cama, hasta un juguete nuevo para amigo. Quedaba claro para todos que aquello no sería solo un refugio de paso. Tenía que ser un lugar donde un niño pudiera soñar.
El Instituto Esperanza nació primero en un pasillo blanco, lleno de gente entrando y saliendo deprisa. Las paredes estaban vacías, pero Lucas ya trazaba planes coloridos con tiza en el suelo. Decía, aquí habrá un cuadro grande para pegar fotos de las nuevas familias. Y Gustavo, apoyado en la puerta, sentía algo raro subiéndole por la garganta. No era tristeza ni alegría, solo una cálida presión de quien ve brotar esperanza donde parecía imposible. El impacto fue inmediato. Periódicos tocando a la puerta para entrevistas, vecinos curiosos queriendo donar ropa, hasta empresarios viejos que jamás habían dado los buenos días, ahora ofreciendo becas. Lo que más conmovía a Gustavo era escuchar a los niños llamar a Lucas por su nombre, no gritándole, ni insultándolo, sino pidiendo ayuda, consejos, compañía. Sin saberlo, se había vuelto un símbolo. Una noche, Lucas jaló a Gustavo a un rincón, con la voz apagada. ¿Será que ella está viendo? No. Miraba al cielo, intentando sonreír. Gustavo puso la mano en la cabeza del chico. Estoy seguro que sí. Toda la ciudad comentaba. Algunos decían que era exagerado, otros se emocionaban en secreto. Nunca habían visto a un millonario renunciar al tiempo, al confort, para sentarse en el frío suelo, escuchar el llanto, enseñar a un niño a partir el pan. Pero allí, delante de Lucas, nadie pensaba en cifras ni en negocios. Solo era gente, intentando hacer algo distinto. Y, por primera vez, hasta el silencio se sentía cargado de esperanza. La lluvia había dado tregua, pero el viento aún traía a ese perfume a pasto mojado y calle limpia, como si avisara que ahora todo era distinto. Los autos se detenían despacio frente al edificio nuevo, todo iluminado, con una enorme lona sobre la puerta. Instituto Esperanza. Todos merecen un comienzo. Gustavo estaba de pie en un rincón del salón, pero parecía más pequeño, casi oculto entre las flores, intentando contener la emoción. El traje caro no disfrazaba las manos inquietas, apretándose una contra la otra, la respiración corta. Miraba a la entrada, buscando un rostro entre tanta gente bien vestida, padres, niños, periodistas, todos hablando a la vez, ese ruido de fiesta que mezcla risas, clics de cámaras, susurros de conversación. Y entonces entró Lucas. Ni siquiera tuvo tiempo de ver qué venía después, porque Gustavo solo podía mirar al chico en la puerta, el pelo medio peinado con agua, los zapatos nuevos aún relucientes, como recién sacados de la caja. Detrás de él, amigo también entró, contento, meneando la cola, ignorando a todos como si solo existieran él y Lucas en el mundo. Lucas apretaba una mochila sencilla, igual que un niño en su primer día de clase, pero su mirada era la de alguien que ya ha cargado demasiado peso en el pecho. Avanzó despacio, sin perder esa sonrisa tímida, y todos lo miraron. Algunos por curiosidad, otros intentando entender qué hacía allí un chico de la calle, tan arreglado, con un perro pegado a la pierna. A Gustavo se le encogió el corazón. Vio la mirada de los empleados del restaurante al fondo, los mismos que casi echaron a Lucas la primera noche. Algunos ni pudieron contener una sonrisa, mitad emoción, mitad incredulidad. Uno se secó una lágrima rápido antes de que la jefa lo notara. Cuando llamaron a Lucas a subir al escenario, miró al suelo, buscando coraje en la punta de los zapatos. Gustavo se acercó, puso la mano en su hombro, despacito, para no asustarlo, y le susurró, «Tú puedes. Esto es solo el comienzo, Lucas». Lucas subió despacio, algo tembloroso. El micrófono parecía enorme en su mano, pero respiró profundo, miró al público y luego a Amigo, que lo esperaba sentado, con la lengua afuera. Su voz salió baja pero firme. Solo quería agradecer, por no haberse rendido conmigo. Y por haberle dado una oportunidad a Amigo también. Nadie esperaba que hablara. Los adultos dejaron de murmurar. Un silencio distinto se apoderó del salón, ese silencio que duele de tan cargado de historias no contadas. Gustavo, abajo, pensó en la madre de Lucas. Imaginó lo que diría si viera a su hijo allí, en medio de tanta gente, ya no pidiendo pan en la basura, sino sosteniendo una beca en las manos. La imaginó sonriendo, llorando de alegría. Y él mismo sintió ganas de llorar. El alcalde tomó el micrófono y pronunció bonitas palabras sobre esperanza, sobre el futuro, sobre cómo Lucas era símbolo de fortaleza. Pero solo cuando Gustavo subió al lado de Lucas, el ambiente cambió de verdad. Respiró hondo, sintió la voz quebrarse, pero siguió. La riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de transformar. Mirar a esos niños invisibles fue lo que más me cambió. La esperanza se hace fuerte cuando vemos una sonrisa genuina. Hoy, esa sonrisa es la de Lucas. Mañana puede ser la de muchos más.
Al fondo, mucha gente lloraba en silencio. Otros aplaudían, algunos con esa vergüenza de quien jamás pensó en los niños que viven en la calle. Un señor de pelo blanco se levantó y aplaudió con fuerza, y pronto toda la sala estaba de pie, aplaudiendo. Lucas miró a Gustavo, los ojos llenos de luz. Por un instante, parecía que era él quien le enseñaba a Gustavo a ver la vida de otro modo. Tras la ceremonia, Lucas recibió la beca, papel con su nombre en letras grandes, fecha, promesa de buena escuela, uniforme y, ¿quién lo diría?, hasta un tablet. Se quedó un buen rato mirando el papel, como quien teme despertar de un sueño hermoso. Amigos saltaba alrededor, intentando agarrar el papel con la boca, creyendo que era un juego. Lucas soltó una risa grande y abrazó fuerte al perro, como agradeciendo no estar más solo. En medio de la fiesta, una mujer se acercó a Lucas. Era trabajadora social, ojos dulces, sonrisa sincera. Hoy te vienes a casa con nosotros. Ahora tu familia será más grande. Lucas miró a Gustavo, algo asustado, algo feliz, y Gustavo solo asintió, con esa sonrisa serena de orgullo. Ve, Lucas, te lo mereces. Y puedes venir siempre que quieras. El instituto y mi casa también son tuyos, ¿sabes? Ya al final de la noche, mientras recogían las sillas y los globos de colores, Gustavo se quedó de pie, mirando por la ventana. Afuera, la lluvia volvía a caer suave. Sentía un peso dulce en el pecho, no era tristeza, era alivio. El tipo de alivio que solo siente quien descubre un nuevo propósito. Vio a Lucas irse, de la mano de su nueva madre, amigos saltando al lado, sin miedo, sin prisa. Pensó en cómo ese niño pequeño había cambiado todo a su alrededor, casi sin darse cuenta, solo siendo amable incluso cuando nadie lo era con él. De pronto, el dinero, los negocios, ya no parecían tan importantes como ese momento. Gustavo se secó el rostro, algo avergonzado de llorar allí delante de los demás, pero no pudo evitar la sonrisa. Sí, era de verdad un nuevo comienzo. Para Lucas, para todos los niños que todavía iban a encontrar esperanza, y para él también. Porque allí, por primera vez en años, Gustavo entendió de verdad lo que era ser rico, hacer que alguien sonría de verdad.